Bueno, jóvenes, entonces, si vieron ese video de la clase anterior, en la clase anterior se habló de los diferentes calores que hay. Está el calor sensible, el calor latente y el calor específico, ¿cierto? Nos vamos a detener a hablar un poco sobre todo con respecto a el calor específico, que es, digamos, quien más nos va a interesar para los siguientes temas que vienen. Entonces, como para hacer una recapitulación de lo de la clase pasada, o de lo que vimos haber visto la clase pasada, el calor específico es una propiedad intrínseca de cada sustancia, ¿cierto? Y digamos, mide su capacidad de dejarse, digamos, entre comillas, afectar del calor, ¿cierto? ¿Cómo así? Pues resulta que el calor no afecta en la misma medida a todas las sustancias presentes en el universo, ¿cierto? Hay sustancias que se dejan calentar más fácil que otras, ¿cierto? Entonces, en esa clase pasada yo les decía de que pues esta es una tabla de calores específicos. Cada sustancia en el universo tiene su propio calor específico, que muy probablemente será diferente al de las demás sustancias, así sea en un decimal, pero será posiblemente diferente al resto de sustancias, ¿cierto? ¿Qué decíamos que era el calor específico en ese entonces? O la semana pasada. Miren que el calor específico es algo bastante sencillo, pero para entenderlo hay que mirar de pronto primero sus unidades. Pero antes de mirar las unidades, miremos esta tabla. Entonces, como les venía diciendo, esta tabla, ¿cierto?, contiene los calores específicos de diferentes sustancias. Hay más, ¿cierto? Cada sustancia tiene su propio valor específico, pero pues no me iba yo a gastar toda una hoja de la guía para ponerles una tabla con una tracalada de sustancias. Solo vamos a usar esta, que me pareció bastante compacta, sencilla. Es la que siempre trabajo, porque pues tampoco es que vamos a necesitar pues todas las sustancias del universo para hacer cálculos, ¿no? Entonces con esta que tenemos aquí es suficiente. Esta columna se divide esta tabla se divide en tres columnas, ¿sí? La primera columna me habla o me relaciona de la sustancia a la cual vamos a referirnos o a la cual vamos a estudiar, ¿sí? La siguiente, la segunda columna, es una columna de los diferentes valores de calores específicos que tienen esas sustancias, pero en estas unidades. ¿Cuáles son esas unidades? La J es de joules, la kg es de kilogramos. Este slash que ven ustedes ahí, esa línea diagonal, se supone que representa la línea del fraccionario, ¿cierto? La línea divisoria del fraccionario. Y este punto es un por, y esto viene siendo grados Celsius. ¿Ok? Grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta columna vamos a relacionar el calor específico de las diferentes sustancias en joules sobre kilogramos por grados centígrados en esta segunda columna. Entonces, cuando ustedes le estén hablando en kilogramos, ¿cierto?, muy posiblemente el calor lo tenemos que dar en joules, ¿sí? Y en la tercera columna, en cambio, tenemos otras unidades. ¿Cuáles son? Cal, que es de calorías, es otra forma de expresar el calor, otra unidad. Así como la masa se puede expresar en kilogramos o en libras, pues el calor se puede expresar en julios y en calorías, ¿cierto? Entonces esta columna nos va a servir para expresarlo en calorías y que la masa se encuentre en gramos, ¿cierto? Gramos con M de mamá, por grados centígrados también. Está también esta unidad, pero no la vamos a utilizar porque es la que se usa en el sistema inglés de unidades. Sí, si ustedes recuerdan, el año pasado veíamos la primera clase o la segunda, hablábamos de que existen varios sistemas de unidades. Está el sistema internacional y el sistema anglosajón de unidades, o el sistema inglés, que son los más utilizados, ¿sí? El sistema inglés se utiliza sobre todo en Estados Unidos, en un país que se llama Myanmar, y pues alguna de esas medidas o unidades se usan en el Reino Unido, ¿sí? Solamente en esas tres partes se usa. En el resto del mundo mayoritariamente se usa el sistema internacional de unidades, pero como es Estados Unidos, pues ese sistema seguiría vigente.
a pesar de que pues solo como 3 países lo usan, ¿no? Bueno, entonces en ese sistema inglés de unidades el calor se puede expresar en BTU, ¿sí? Así se llama, en BTUs. La masa la expresan en libras y la temperatura la expresan en grados Fahrenheit, pero lo vamos a ignorar, ¿cierto? Porque vamos a trabajar el sistema, estamos trabajando en el sistema inglés, entonces vamos a necesitar ya sea o en joules sobre kilogramos grados Celsius o, espera un momento, perdón, o en calorías sobre gramos sobre grados centígrados, ¿sí? Listo. Entonces, miremos las unidades para entender esta joda de qué se trata, ¿ok? Entonces, si miramos el calor específico, miremos esta tercera columna, las unidades de la tercera columna. Me está diciendo, el calor específico tiene de unidades calorías sobre gramos por grados centígrados. Miremos entonces qué es el calor específico. Se define como calor específico como la cantidad de calor que se debe suministrar a un gramo de sustancia. Entonces miren lo que está sucediendo aquí. Es la cantidad de calor, en este caso expresado en calorías, que se necesita suministrarle a un gramo de una sustancia cualquiera, a un gramo. Miren, por eso está aquí el gramo, ¿sí? No el kilogramo, sino el gramo. A una sustancia cualquiera para que aumente 1 grado centígrado su temperatura, ¿cierto? Es decir, imagínense que ustedes tienen 1 gramo de agua. 1 gramo de agua son más o menos 5 gotas de agua, ¿cierto? Si no estoy mal. Ese gramo de agua, ¿sí? Se necesita inyectársele calor para que aumente su temperatura, ¿sí? Entonces, miremos aquí. Acá. Imagínense que tenemos 1 gramo de agua. Perdón. Imagínense que tenemos 1 gramo de agua, ¿sí? Y ese gramo de agua, que como les dije ahorita, son más o menos 5 gotas de agua, hacen 1 gramo de agua, más o menos. Un poquito más quizás. Pero digamos que sean 5 gotas de agua, que hacen 1 gramo. Están a 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta unidad? Significa que el número que aparece aquí es el calor que necesitamos para aumentar 1 grado centígrados este gramo de agua, ¿sí? Es decir, para levantar de 30 grados centígrados a 31 grados centígrados, ¿sí? Para levantarlo 1 gramo. ¿Cuánto necesitamos en el agua? Pues miremos a ver, estamos hablando de gramos, ¿cierto? Como estamos hablando de gramos, ¿qué columna utilizo? ¿Quién me dice? La columna 2. No, mentira, la columna 3. La 3, excelente, ¿cierto? Porque miren que la 3 me relaciona gramos. Están por aquí escondiditos, ¿cierto? Pero ahí están, gramos. Ok, entonces miremos en esta tercera columna, como me están dando gramos, vamos a mirar en esta tercera columna el agua, ¿cierto? Porque estamos hablando de agua. Entonces si miramos el agua en la tercera columna, dice 1.00, eso es 1, ¿sí? Ojo, porque eso es 1, no es 100, ¿no? Recuerden no confundir el punto unidad de 1000 con la coma. Este viene siendo un punto decimal. Aquí en este libro donde saqué esto, pues es un punto. Pero pues así como lo venimos trabajando nosotros, vendría siendo como una coma, ¿cierto? 1,00. Pero como es 1,00, pues ese es un número entero. Es 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el calor específico del agua es una caloría, ¿cierto? Así se escribe, así como está aquí. ¿Sí? Esto es esto mismo, estas mismas unidades, solo que acá sí lo escribo en fraccionario como tal. Entonces, el calor específico del agua expresado en calorías es 1 caloría por gramo por grado centígrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para yo levantar 1 grado centígrado de 1 gramo de agua,
¿Necesito cuántas calorías? Necesito solo una caloría, ¿cierto? Repito, tengo 1 gramo de agua, ¿sí? Si necesito levantarlo 1 grado centígrado por encima de la temperatura que ya tiene, ¿cuántas calorías necesito? Una nomás, 1 caloría, exactamente. El agua tiene esa característica de que por cada caloría aumenta 1 grado si tenemos 1 gramo de agua, ¿cierto? Bajo esas condiciones, ¿no? Listo. Sabiendo eso, entonces les hago la siguiente pregunta. Tengo el mismo gramo de agua, ¿sí? El mismo gramo de agua. Esto es agua, esto ahorita ya vamos para este lado, también es agua. ¿Listo? Tengo 1 gramo de agua a 30 grados centígrados. Lo quiero subir a 31 grados centígrados. ¿Cuánto calor necesitamos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 1. 1, muy bien, excelente, no lo tienen que dudar. Sí, a veces la pregunta es obvia, pero porque sea obvia no quiere decir que esté mal, no. Entonces, necesitamos 1 caloría, ¿cierto? Ojo, dijiste 1, ¿no? Pero pues hay que especificar que si caloría, porque también el calor se puede expresar en joules, ¿no? Pero yo sé que refería a calorías, pero pues hago esa aclaración, ¿no? Hay que especificar si estamos hablando en calorías o en joules. Pero listo, excelente, miren. En este gramo de agua, para yo pasar de 30 a 31 grados centígrados, necesité ¿cuántas calorías? Necesité solo 1, ¿cierto? 1 sola, nada más. Porque eso es lo que me dice la tabla, vea, la tabla me está diciendo, hombre, necesita 1 caloría para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de esa sustancia que estén leyendo en la tabla. ¿Listo? Siguiente pregunta. Imagínense que tienen otra vez el mismo gramo de agua a 30 grados centígrados, pero ahora lo quieren subir esa temperatura a 35 grados centígrados. ¿Cuánto calor necesita para subirlo de 30 a 35? ¿Cuánto calor necesita? Cinco, ¿no? 5, excelente, no lo duden. Entonces miren, si para subir 1 grado centígrado a ese gramo de agua necesito 1 caloría, ¿cierto? Pues quiere decir que voy a necesitar 1 caloría por cada grado centígrado que voy a subirle, ¿cierto? Como vamos a pasar de 30 a 35, miren lo que sube son 5 grados, ¿cierto? Es la resta de 35 menos 30, ¿sí? 5 grados subió. 5 grados subió, entonces necesito 1 caloría por cada grado centígrado que subió ese gramo de agua. ¿Sí se dan cuenta? Es bastante sencillo este tema, ¿sí? Siguiente pregunta, y esta me la contestan rapidito. ¿Cuántas calorías o cuánto calor se necesita para pasar este mismo gramo de agua que está a 30 grados centígrados, pero pasarlo a 72 grados centígrados? A 72 grados centígrados, para pasar de 30 a 72 grados centígrados. 42. Excelente, 42. Si ven que esto es supremamente fácil, listo. Pero vamos a hacer ahora lo siguiente. Bueno, y se me olvidaba aquí decirles algo. En esta tabla, estas unidades tienen una característica de que este grado centígrado, solo el grado centígrado, no ni el kilogramo, ni el joules, ni el gramo, ni la caloría, no. Solo el grado centígrado, ya sea este y este, lo puedo pasar por Kelvin. O sea, lo puedo cambiar por Kelvin en caso tal de que lo necesite hacer en los ejercicios, ¿sí? Ya cuando estemos haciendo ejercicios se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. De momento métanse en la cabeza que yo este Celsius lo puedo cambiar por Kelvin si lo requiero, si veo que es necesario, ¿cierto? ¿Por qué se puede hacer esa gracia? Porque 1 grado Celsius tiene el mismo tamaño, entre comillas, ¿cierto?, de 1 Kelvin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Celsius es diferente al Kelvin? Simplemente están desfasadas, ¿cierto?
mientras Celsius empieza, o su temperatura más baja es menos 273.15, en cambio Kelvin empieza en 0. Pero cada cuadrícula o cada medida, cada grado de esas dos escalas tienen exactamente el mismo tamaño, cosa que no sucede, por ejemplo, entre Celsius y Fahrenheit. Celsius, 1 grado Celsius viene siendo como más o menos casi el doble, 1.8 veces más grande que el Fahrenheit, casi el doble, pero no el doble, pero casi. Entonces ahí sí no se puede hacer esa gracia de cambiarlo aquí por Fahrenheit, ¿sí? Solo se puede de Celsius a Kelvin o viceversa, de Kelvin a Celsius, aquí. Listo, eso se lo digo porque lo vamos a necesitar en los ejercicios. De momento nos tiene como que sin cuidado, pero para que recuerden esto cuando estemos allá dentro de una semana o en la siguiente clase ya viendo ejercicios de esto. Listo. Bueno, entonces, entendido, ¿cierto? Pero ahora les quiero hacer un cambio. Quiero hacerles un cambio para confundirlos, pero yo sé que ustedes son pilosos y no se van a dejar confundir. Resulta que ahora yo no tengo 1 gramo de agua, sino que tengo 2 gramos de agua. Imagínense, tengo ahora 2 gramos de agua, jóvenes. ¿Sí? Listo. A esos 2 gramos de agua nuevamente están a 30 grados centígrados. Listo. Están a 30 grados centígrados. Yo esos 2 gramos de agua los quiero subir de 30 a 31 grados centígrados. ¿Sí? Repito. Los estoy confundiendo, o sea, los quiero hacer confundir, ¿sí? Pero no se me van a confundir. Repito, ya no vamos a hablar de 1 gramo de agua, vamos a hablar de 2 gramos de agua, ¿cierto? Listo. Esos 2 gramos de agua lo vamos a hacer pasar de 30 grados centígrados a 31. Pregunta: ¿cuántas calorías o cuánto calor necesito para pasar esos 2 gramos de agua de 30 a 31? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto calor necesito? Igualmente 1. ¿Alguien da más o alguien da menos? ¿Alguien me da de pronto una respuesta diferente? Tranquilo, no pasa nada. Para eso hice la pregunta, para que se confundieran y vieran dónde está el error. Oh, ¿Cuánto? yo digo que 2. 2. Sí, esa es la respuesta. ¿Por qué 2? Entonces miren lo que está sucediendo aquí. El calor específico, recordemos la definición del calor específico, ¿cierto? Es el número de calorías que se necesita para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de sustancia, ¿cierto? Pero resulta que acá no tenemos 1 gramo de sustancia, tenemos 2 gramos. Tener 2 gramos de agua es como si yo tuviera 1 gramo de agua por un lado, otro gramo de agua por otro lado y los uniera, ¿cierto? Eso es lo más lógico del mundo, es lo más estúpido que he dicho hoy. Pero pues es la realidad. 2 gramos de agua es como si tuviera 1 gramo de agua más otro gramo de agua, ¿cierto? Si yo le quiero subir la temperatura de 30 a 31, miren que solo le quiero subir 1 grado centígrado, uno solo, ¿sí? Si tuviésemos 1 grado necesitamos una caloría. Si tuviésemos 1 gramo de agua necesitáramos una caloría para subir ese grado centígrado de 30 a 31, ¿cierto? Pero resulta que tenemos 2. Es decir, tenemos que usar una caloría para subir de 30 a 31 al primer gramo de agua. ¿Sí me hago entender? Y tenemos que usar otra caloría para subir de 30 a 31 también el segundo gramo de agua. Entonces miren que necesitamos más calor por el hecho de que tenemos más agua. Y es lógico. Si ustedes ponen en la estufa una cuchara de agua y en un fogón, una cucharada de agua, y en el otro fogón toda una olla a presión de agua, ¿cuál se va a calentar primero? Pues obviamente la cucharada de agua, ¿no? Porque hay menos agua. Bueno, lo mismo pasa aquí. Como tenemos 2 gramos de agua, ahora el calor, ¿sí?, tiene que dividirse en esos 2 gramos de agua, ¿cierto? Para que se suban esos 2 gramos de agua de 30 a 31 necesitamos 2 calorías.
2 calorías. ¿Por qué? Repito, porque el calor específico es la cantidad de calorías que se necesita por 1 gramo de sustancia, pero aquí tenemos 2 gramos de sustancia, ¿cierto? Entonces tenemos que usar una caloría para 1 gramo y otra caloría para el otro gramo, para aumentar 1 grado, ¿cierto? Que en total, ¿cuántas fueron? 2 calorías. ¿Listo? Bueno, espero haya quedado claro, porque ahora me van a responder lo siguiente. Estos 2 gramos de agua nuevamente están a 30 grados centígrados, ¿cierto? Y quiero aumentarle su temperatura a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados. ¿Cuánto calor necesitamos para pasar esos 2 gramos de 30 a 40? 38. ¿Cuánto? 20. 20, ¿cierto? 20. Porque el aumento de temperatura, ¿cuánto va a ser? 10, ¿cierto? De 30 a 40 hay un aumento de 10 grados centígrados, ¿cierto? Quiere decir 1 caloría por cada grado, pero tenemos 2 gramos. Entonces lo multiplicamos por 2 ese 10 y nos da 20. ¿Sí se dan cuenta? Siguiente pregunta. Tengo los mismos 2 gramos de agua, los tengo a la misma temperatura, pero ahora los quiero subir a, voy a anotarlo para que si necesitan hacer un cálculo pues lo hagan, a 54.5 grados Celsius. Vamos a pasar de 30 grados Celsius o grados centígrados, como quieran llamarlo, a 54.5, ¿sí? 2 gramos de agua, 2 gramos de agua. ¿Cuánto calor necesitamos? ¿Cuánto calor necesitamos? Um, 109. No. Recuerden que, o sea, lo que tú hiciste fue multiplicar el 54 por 2, si no estoy mal. Pero recuerde que es lo que aumentó de temperatura. Entonces él inicialmente estaba en 30, ¿sí? Y de 30 lo pasamos a 54. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto calor? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo de otra vez, pero aumentó 24,5. Listo, eso es lo que aumentó, pero ¿cuánto calor? ¿Cuánto calor necesita para aumentarlo de 30 a 54.5? Usted como que quiere que yo lo joda, ¿cierto? Sí, jódalo, mi señora. No, mentiras. Recuerden silenciar los micrófonos si no están participando, por favor. Entonces, nadie. Veníamos bien, ¿qué pasó, mano? Repito la pregunta. Tengo 2 gramos de agua a 30 grados centígrados. Los quiero llevar, esos 2 gramos de agua que están a 30 grados centígrados, llevarlos a 54.5 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuánto calor necesitamos? En calorías, obviamente. Nadie. ¿Aló? ¿Están por ahí? Todos los salones han podido, todos los 3 onces anteriores pudieron hacer esto en 3 patadas. No sé qué pasa con ustedes. Si acá hay buenos estudiantes. O es que a mí se me dañó el micrófono. O se me desactivó. Todo está bien. Entonces nada. Bueno. Listo. Entonces miren que no sé, ese es el problema a veces de la educación en Colombia, que los profesores no. Bueno, en fin. Bueno, listo. Entonces miren lo que está pasando aquí.
Mejor me callo porque lo que digo puede estar usándose en mi contra. Mire, entonces tengo 2 gramos de agua, ¿cierto? Los voy a hacer pasar de 30 a 54. O sea, porque les puse a 54.5. Entonces, porque les puse un número que no termina en 0 y que termina en decimal. Entonces, por eso 49. les... Exactamente, muy bien, 49. Dios mío, gracias. Gracias por salvarnos la patria. Listo. ¿Por qué 49? Porque miren, recuerden, tenemos 2 gramos de agua, ¿cierto? Si tenemos 2 gramos de agua es como si tuviéramos 1 gramo de agua por un lado y otro gramo de agua por otro lado, ¿cierto? ¿Cuánto es el aumento de temperatura? Mire, pasamos de 30 a 54. ¿Cuánto aumentó? Eso no necesita calculadora para eso. 24.5, ¿cierto? 24.5, ¿sí? Fue el aumento de temperatura. Como se necesita una caloría por cada grado de temperatura que se aumente, ¿cierto? Entonces necesitamos 24.5 calorías para 1 gramo, para uno solo, pero tenemos 2 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 24.5 lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Porque tenemos 2 gramos. ¿Y cuánto me da eso? Eso da 49. Quiere decir que para pasar 2 gramos de agua de 30 a 54.5 grados centígrados se necesitan 49 calorías, ¿cierto? 49 calorías. ¿Listo? Pasemos aquí. Ya hicimos, digamos, analizamos muy bien esta situación que ustedes ven aquí, ¿cierto? ¿Con qué columna usamos esta? Con la tercera columna de la tabla. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando tenemos o cuando nos lo dan kilogramos, ¿cierto? Entonces miren que ahora tenemos es 1 kilogramo de agua. También esa agua está a 30 grados centígrados, ¿cierto? Resulta que como tenemos en kilogramos, nos toca ver los calores específicos, pero expresados como aparecen aquí en esta segunda columna, ¿cierto? Donde ahora ya no vamos a usar calorías, sino que vamos a usar la J de joules o julios, ¿sí? Como quieran, joules o julios. ¿Listo? Entonces, como ya cambiamos de caloría a julios, todo cambia, ¿sí? Entonces, en kilogramos, el calor específico en agua expresado en joules y en kilogramos es cuánto, mírenlo aquí, 4186, ¿cierto? 4186. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Sencillito, miren, que para aumentar 1 grado centígrado a 1 kilogramo de esa sustancia, que en este caso es agua, necesitamos ¿cuántos joules? 41.000. Con el cuento de 41.000, 4.186, ¿sí? Repito, si necesitamos aumentar 1 grado centígrado a 1 kilogramo de agua, ¿cuánto necesitamos? 4.186. ¿Listo? 4.186 por cada grado. Entonces, pregunta, contésteme rápido, por el amor a Dios, porque no está difícil. Miren, tengo 1 kilogramo de agua, la tengo a 30 grados centígrados y la quiero llevar a 31 grados centígrados, a 31. ¿Cuánto calor necesitamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están por ahí? Jóvenes. Hola. Hola, Mucho gusto, Oscar. profe, Cuéntame. explicar que no entendí eso. Si quieres acércate un poquito al micrófono porque no te escucho. Que si puede volverla a explicar que no la entendí. Listo, mira. El calor específico del agua, cuando nos dan el agua en kilogramos, resulta que ya tenemos que cambiar de columna, ¿cierto? Tenemos que ver esta. Ya el calor específico no es 1, ¿cierto? Sino es 4186, mírenlo aquí. Quiere decir que para aumentar 1 grado centígrados, 1 kilogramo de agua, 1 kilogramo, que eso es como 1 litro, 1 kilogramo de agua es 1 litro de agua,
¿cierto? Cojan ese litro de agua y aumentenle 1 grado centígrado. ¿Cuánto calor necesitan? Necesitan 4186 joules por cada grado centígrado que queramos subir de temperatura a 1 kilogramo de agua, ¿cierto? ¿Sí me entendieron o no? Por cada grado centígrado que queramos subir a 1 kilogramo de agua necesitamos 4186 joules. ¿Difícil? No creo. Yo espero que no. Listo. Pregunta. Cojan ese kilogramo de agua a 30 grados centígrados. Súbanlo 1 grado de temperatura, es decir, a 31. ¿Cuánto calor necesitamos para hacer esa gracia? Listo, me rindo con ustedes. No vuelvo a hacer preguntas, hago la clase, sigo derecho y listo. Bueno, entonces, para pasar de 30 a 31 grados centígrados, ¿sí? Necesito 4186, véanlo aquí, ¿sí? ¿Cuánto? Joules. Ya no estamos hablando de calorías, sino joules. Entonces, si necesitamos pasar, por ejemplo, de 30 a 35 grados, ¿cuánto fue el aumento de 30 a 35? 5 grados, ¿cierto? 5 grados. Por cada grado necesitamos 4186, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicarlo por 5. 4186 multiplicado por 5. Y ahora sí quieren participar, ¿no? Miren que no es difícil. Estamos manejando la misma lógica. Entonces, como aquí era 1, ¿sí? Y como pasamos de 1 a 4186, entonces ya se hicieron un 8. No tiene por qué ser así. Estamos usando la misma lógica. Entonces, como aquí el aumento fue de 5 grados, pues escoger ese 4186 y multiplicarlo por 5, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que para pasar 1 kilogramo de agua de 30 grados centígrados a 35 grados centígrados, ¿cuánto calor necesitamos? Necesitamos 20.930 joules, ¿sí? 20.930 joules. No se les olvide siempre poner la unidad, ¿listo? Joules, o decirla, en este caso que pues lo están expresando de manera oral. ¿Listo? Ahora, resulta que queremos llevar ese mismo kilogramo de agua de 30 grados centígrados, queremos llevarlo a 45, ¿sí? A 45. ¿Qué debemos hacer? Por 15. Por 15, ¿cierto? Porque de 30 a 45 hay 15 grados, ¿sí? 15 grados centígrados. Entonces multiplicamos esto por 15, ¿sí? Y me da 62.790 joules. ¿Listo? Bueno. Pero resulta que ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. No tenemos ahora 1 kilogramo, sino tenemos 2 kilogramos. Vamos a confundirnos. Tenemos 2 kilogramos de agua. Recuerden, tener 2 kilogramos de agua es como tener 1 kilogramo por un lado y 1 kilogramo por el otro, ¿cierto? Listo. Vamos a llevar estos 2 kilogramos de agua de 30 grados centígrados a 31 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Por 2. Por 2, ¿cierto? Por 2. Porque solamente... Muy bien, porque solamente vamos a aumentar 1 grado centígrado de 30 a 31, pero tenemos 2 kilogramos, entonces necesitamos 4186 joules, ¿sí? Para aumentar de 30 a 31 el primer kilogramo, ¿sí? Y necesitamos 4186 joules para aumentar de 30 a 31 el segundo kilogramo. Entonces es sumar 2 veces 4186 o multiplicar 2 veces 4186, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? 8.372, ¿cierto? Para aumentar 2 kilogramos de agua de 30 a 31. ¿Listo? Ok. Con este último terminamos. Ahora, imagínense lo siguiente. Vamos a pasar vamos a aumentar la temperatura de esos 2 kilogramos de agua de 30 a 76.7
grados centígrados, porque les puse un decimal, no se van a morir por eso, ¿no? Es la misma lógica que estamos usando, la misma lógica. El cálculo lo hace la calculadora, tranquilos. Listo, entonces de 30 a 76.7, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto calor necesitamos en joules para pasar 2 kilogramos de agua que están a 30 grados centígrados, pasarlos a 76.7? ¿Quién me dice cómo lo podríamos hacer? 46.7. 46.7 es, digamos, lo que cambió en grados centígrados, ¿cierto? Que es restar 76.7 a 30, o restarle 30 a 76.7, más bien, perdón. Eso me da ¿cuánto? 46.7. ¿Qué quiere decir eso? Que 4186 lo multiplico por 46.7, voy a multiplicarlo, 46.7, ¿cierto? Pero eso es solo para 1 kilogramo, ¿sí o no? Para 1 kilogramo. Para 2 kilogramos, ¿cuánto sería? Pues al resultado que me dé de esto, multiplicarlo por 2. Excelente, entonces el resultado que me dio de eso es ¿cuánto? Vamos a ver, 195.486.2. Pero eso para 1 kilogramo. Como estamos hablando de 2 kilogramos, entonces tenemos que multiplicarlo otra vez por 2. ¿Y eso cuánto es? Eso me da al final 390.972.4, obviamente, joules, ¿cierto? Entonces miren la cantidad de calor impresionante que se necesita para 2 kilogramos de agua llevarlo de 30 grados centígrados a 76.6 grados centígrados. Necesitamos ¿cuánto? 390.972.4 joules de calor. Listo, entonces así de sencillo, pues creo yo que sencillo se maneja este tema de los calores específicos. Ya la clase entrante vamos a ver esto que hicimos acá de manera mental, lo vamos a hacer con una ecuación más sencillo. Listo, jóvenes, muchas gracias por haber estado en la clase de hoy y nos vemos